Hubo un tiempo en que el nombre Cuba llevaba el peso de una idea poderosa. No era solo un país en el mapa, ni una simple isla en el Caribe. Era un símbolo, una chispa de esperanza y rebeldía que encendía la imaginación de millones. Para muchos, Cuba representaba la posibilidad de un mundo diferente, uno donde los sueños de justicia y equidad no eran solo palabras vacías, sino metas tangibles por las que valía la pena luchar. En los rincones más lejanos del planeta, el nombre de Cuba evocaba imágenes de valentía, de resistencia frente a la adversidad, de un pueblo dispuesto a desafiar el orden establecido. Era un susurro de desafío, una pequeña isla proyectando una larga sombra sobre un mundo dividido por la riqueza y la ideología. En una época marcada por la Guerra Fría, donde las potencias globales se disputaban el destino de la humanidad, Cuba emergió como un actor inesperado, desafiando las probabilidades y las expectativas. Su revolución no solo fue política, sino también moral y social. El país se convirtió en un laboratorio de sueños, donde se intentaba construir una sociedad más justa, más humana, más solidaria. Y en el centro de ese experimento, latía una promesa que resonaría durante generaciones. Esta era una nación que se atrevió a hacer una promesa, no solo a su propio pueblo, sino a la humanidad misma. La promesa era sencilla, pero revolucionaria en su alcance. Era la promesa de que la dignidad humana no sería negociable, que la vida de cada persona, sin importar su origen, tendría un valor incalculable. En los discursos de la época, en los rostros de los jóvenes médicos y enfermeros, se podía ver el brillo de una esperanza nueva, una convicción de que el futuro podía ser diferente. La promesa de Cuba era, en esencia, la promesa de un mundo mejor. Declaraba que la salud no sería una mercancía para ser comprada y vendida. No sería un privilegio reservado para unos pocos que pudieran permitírselo. En un mundo donde la atención médica era, y sigue siendo, un lujo para muchos, Cuba se atrevió a imaginar algo radicalmente distinto. Los hospitales y clínicas no serían templos del dinero, sino refugios de compasión y solidaridad. Los médicos no serían comerciantes, sino servidores públicos, guardianes de la vida y la esperanza. Esta visión, tan simple y tan profunda, desafió las lógicas del mercado y las fronteras de la desigualdad. En cambio, la salud sería un derecho humano fundamental, accesible para todos, sin importar su posición en la vida. Esta fue una declaración que resonó mucho más allá de sus costas caribeñas, capturando la imaginación de idealistas y soñadores de todas partes. En los barrios humildes de La Habana, en los campos de caña de azúcar, en las montañas y en las ciudades, la promesa de salud para todos se convirtió en un faro de esperanza. Y no solo para los cubanos, médicos y enfermeros de la isla cruzaron océanos, llevando su vocación a los rincones más necesitados del planeta, convirtiendo la solidaridad en una bandera nacional. Era una visión de un mundo donde la vida humana se valoraba por encima de todo lo demás. Esta promesa no era solo retórica vacía, era la piedra angular de una nueva sociedad que se estaba construyendo sobre las cenizas de la anterior. Los hospitales se levantaban donde antes solo había abandono. Las aulas se llenaban de jóvenes que soñaban con curar, con servir, con transformar. La medicina se convirtió en un acto de amor colectivo, en una herramienta de emancipación. El sistema de salud cubano, aún en sus primeros pasos, ya era motivo de orgullo y asombro. Era un pacto sagrado entre el gobierno y su gente. La isla, aunque pequeña y con recursos limitados, se embarcó en un ambicioso viaje para crear un sistema de salud que sería la envidia del mundo. Los líderes prometieron que ningún cubano quedaría atrás, que la salud sería un derecho inviolable.
Y durante años, esa promesa se cumplió con una determinación casi milagrosa. Los logros de Cuba en salud pública se convirtieron en leyenda. La erradicación de enfermedades, la formación de miles de médicos, la exportación de brigadas médicas a países en crisis. El mundo miraba con asombro y a veces con envidia. Fue una empresa monumental, impulsada por un feroz sentido de orgullo nacional y una profunda creencia en la justicia social. El mundo observó, algunos con escepticismo, otros con admiración, mientras Cuba comenzaba a invertir su energía y su alma en cumplir esta gigantesca promesa. Los periódicos internacionales enviaban corresponsales para documentar el milagro cubano. Los estudiantes de medicina de todo el mundo viajaban a la isla para aprender de su modelo. Cuba, por un tiempo, fue el ejemplo vivo de que otro mundo era posible, de que la solidaridad podía vencer al egoísmo, de que la salud podía ser un derecho y no un privilegio. El sonido de esta promesa resonó a través de los años, un recordatorio constante de lo que una nación podía lograr cuando ponía el bienestar de sus ciudadanos en el centro de su misión. Pero el tiempo es una fuerza implacable, y las promesas, por muy nobles que sean, pueden ser erosionadas por las duras realidades de la historia. Las paredes de los hospitales, una vez relucientes, comenzaron a mostrar grietas. Los recursos, siempre escasos, se volvieron aún más limitados. Las sanciones, el aislamiento y las crisis económicas golpearon con fuerza. Y poco a poco, el eco de la promesa comenzó a desvanecerse, ahogado por el peso de la adversidad. Los vientos que una vez llevaron el mensaje de esperanza por todo el mundo, ahora parecen llevar un sonido diferente. Es un sonido de tristeza silenciosa, de campanas de iglesia lejanas, doblando por un sueño que se está muriendo lentamente. Las salas de espera, antes llenas de vida y optimismo, ahora se ven marcadas por la resignación. Los médicos, héroes de antaño, luchan contra la frustración y el cansancio. Las familias esperan, a veces en vano, por medicamentos y tratamientos que ya no llegan. El país entero parece guardar un luto silencioso por la promesa que se desvanece. El fuerte y constante latido de una nación, una vez definida por su vitalidad, ahora se siente débil, frágil. Lo que una vez fue un símbolo de fuerza inquebrantable se ha convertido en un retrato de vulnerabilidad. Los pasillos de los hospitales, antes llenos de risas y esperanza, ahora resuenan con el eco de pasos solitarios. Los equipos médicos, antaño modernos, muestran el desgaste de los años y la falta de recursos. Los rostros de los pacientes y del personal reflejan una mezcla de orgullo y tristeza, de resistencia y agotamiento. La promesa sigue viva, pero apenas sobrevive. Los colores vibrantes de la esperanza han comenzado a desvanecerse, reemplazados por los grises sombríos de la incertidumbre y la desesperación. El eco de la promesa permanece, pero es un eco que se apaga, un fantasma de un sonido en un paisaje lleno de silencio. Las calles de La Habana, una vez llenas de música y alegría, ahora muestran cicatrices de abandono. Los murales revolucionarios se desvanecen bajo el sol y la lluvia, como si la propia historia se negara a ser recordada. Sin embargo, en medio de la penumbra, aún hay quienes se aferran a la esperanza, quienes creen que la promesa puede renacer. La historia del sistema de salud de Cuba es, por lo tanto, una historia de profundo contraste. Es un cuento de un sueño magnífico y su lento y doloroso desmoronamiento. Es la historia de una generación que creyó en la utopía y de otra que lucha por sobrevivir en la realidad. Es el relato de médicos que alguna vez fueron celebrados como héroes internacionales y que hoy enfrentan la dura rutina de la escasez. Es la paradoja de un país que,
Habiendo dado tanto al mundo, ahora se enfrenta a sus propias limitaciones y heridas. Se trata de una nación que una vez se presentó como un faro de esperanza para el mundo, un testimonio de lo que se podía lograr contra viento y marea. Y se trata de la lucha actual de esa misma nación, una nación que ahora se encuentra librando una batalla desesperada para salvar a su propia gente. Los médicos cubanos, que antes partían a misiones internacionales con orgullo, ahora deben decidir si quedarse o buscar un futuro fuera de la isla. Las familias, que antes celebraban los logros del sistema de salud, ahora enfrentan la incertidumbre diaria. La promesa de Cuba, aunque herida, sigue siendo un ejemplo y una advertencia para el mundo. Esta es la historia de un país que una vez envió a sus médicos a curar el mundo, pero ahora lucha por curarse a sí mismo. Es un viaje al corazón de una paradoja, donde el recuerdo de un pasado glorioso choca con la dureza de un presente difícil, dejando a un pueblo atrapado en el doloroso espacio intermedio. Pero incluso en la penumbra, la llama de la esperanza no se apaga por completo. Hay quienes creen que la promesa puede ser renovada, que el eco puede volver a convertirse en voz. La historia de Cuba, con todas sus luces y sombras, sigue siendo una lección viva sobre la fragilidad y la fuerza de los sueños colectivos, y sobre la eterna lucha por la dignidad humana. Del fervor de la revolución nació un sueño. En las calles polvorientas de La Habana y en los campos de caña de azúcar, la esperanza se encendía como una antorcha. Era un tiempo de cambio, de promesas y de una energía colectiva que parecía capaz de transformar la realidad misma. La Revolución cubana no solo fue un cambio de gobierno, fue una explosión de ideales, una apuesta por un futuro radicalmente distinto. En medio de la euforia y la incertidumbre, surgió una visión, la de una sociedad donde la dignidad humana no fuera privilegio de unos pocos, sino derecho de todos. Era un sueño de una Cuba más sana, más justa, donde cada ciudadano tendría acceso a la atención que necesitaba. Este no era un objetivo secundario, era la esencia misma del nuevo contrato social. La salud, antes reservada para quienes podían pagarla o vivían cerca de las grandes ciudades, se convirtió en el símbolo de la nueva Cuba. Imaginemos a las familias humildes, acostumbradas a resignarse ante la enfermedad, ahora recibiendo atención médica gratuita, con una sonrisa de incredulidad y gratitud. El acceso a la salud dejó de ser un privilegio y se transformó en un derecho inalienable, un pilar sobre el que se edificaría la nación. El nuevo gobierno entendió que la fuerza de una nación se mide por la salud de su gente, y así, la construcción de este nuevo sistema de salud comenzó con un celo casi religioso. No era solo una política pública, era una misión nacional, una cruzada que requería el esfuerzo y la convicción de todos. Los médicos, enfermeros y trabajadores de la salud se convirtieron en héroes cotidianos, arquitectos de un futuro más luminoso. Las brigadas médicas recorrían el país, llevando esperanza a los rincones más olvidados, donde antes solo llegaban el abandono y la desesperanza. Se convirtió en una cruzada nacional, un esfuerzo colectivo que movilizó a todo el país. El sueño tomó forma en nuevas clínicas que surgían en pueblos rurales olvidados y grandes hospitales que se construían en las ciudades. Cada ladrillo colocado, cada sala equipada, era una declaración de principios. La salud sería el corazón de la revolución. Los habitantes de zonas remotas, que antes debían recorrer kilómetros para ver a un médico, ahora encontraban atención a la vuelta de la esquina. El país entero vibraba con la emoción de ver cómo la promesa revolucionaria
se materializaba en obras concretas. Fue una manifestación tangible de una nueva era. La visión era completa y profundamente personal. No se trataba solo de construir edificios, sino de transformar vidas. Cada nacimiento atendido en condiciones seguras, cada paciente que recibía tratamiento sin temor a la factura, era una victoria para la revolución. Las familias sentían que por primera vez el Estado estaba de su lado, cuidando de sus hijos, de sus padres, de su futuro. La salud pública se convirtió en un lazo invisible que unía a la sociedad cubana. Una promesa cumplida que se renovaba cada día en los pasillos de las clínicas y hospitales. Sacó al médico del hospital estéril y lo llevó a la comunidad. El médico de la familia se convirtió en la piedra angular del sistema, una figura familiar y de confianza en cada barrio. Este modelo revolucionario rompió con la tradición de la medicina distante y jerárquica. Ahora, el médico conocía a sus pacientes por nombre, compartía sus alegrías y preocupaciones y se integraba en la vida cotidiana de la comunidad. La salud dejó de ser un acto aislado y se transformó en un proceso colectivo, donde la prevención y la educación eran tan importantes como el tratamiento. Estos médicos no solo trataban enfermedades, se convirtieron en parte del tejido de la vida diaria, promoviendo el bienestar, previniendo enfermedades y construyendo relaciones basadas en la confianza y el cuidado. Organizaban talleres de salud, visitaban escuelas y participaban en campañas de vacunación. Su presencia constante generaba un sentido de seguridad y pertenencia. Los niños crecían viendo al médico como un amigo, los ancianos encontraban en él un confidente, y las familias sabían que no estaban solas ante la adversidad. La medicina cubana se humanizó, se hizo cercana y se convirtió en un ejemplo para el mundo. Este enfoque en la medicina preventiva fue revolucionario. La isla también comenzó a invertir fuertemente en su propia investigación biomédica, desarrollando vacunas que alguna vez fueron dominio exclusivo de naciones ricas y desarrolladas. Los laboratorios cubanos, impulsados por la urgencia de proteger a su pueblo, lograron avances notables en la lucha contra enfermedades infecciosas. La ciencia se puso al servicio del pueblo, y los logros en biotecnología se convirtieron en motivo de orgullo nacional. Cuba demostró que la innovación no era patrimonio exclusivo de los países poderosos, sino fruto de la voluntad y la solidaridad. Cuba no solo estaba construyendo un sistema, estaba construyendo autosuficiencia y orgullo. Los resultados de este esfuerzo monumental fueron asombrosos y rápidos. En pocos años, la isla pasó de ser un país con graves carencias sanitarias a convertirse en un referente internacional. Los profesionales de la salud, formados en universidades públicas y comprometidos con el bienestar colectivo, se convirtieron en embajadores de la revolución. El éxito del sistema de salud cubano era celebrado dentro y fuera de sus fronteras, y la bandera cubana ondeaba con renovado significado frente a hospitales y clínicas. Las estadísticas contaron una historia de éxito increíble. Las tasas de mortalidad infantil, una vez trágicamente altas, cayeron a niveles comparables con los de los países más desarrollados. Las madres ya no temían perder a sus hijos por enfermedades prevenibles. Los partos eran atendidos por personal capacitado, y los recién nacidos recibían atención desde el primer instante de vida. La esperanza de vida aumentó, y la salud se convirtió en un indicador del progreso social. Cada cifra, cada porcentaje, era el reflejo de miles de historias personales, de vidas salvadas y de sueños preservados. Enfermedades que habían plagado la isla durante generaciones fueron erradicadas a través de campañas masivas de vacunación.
Niños que antes habrían sucumbido a enfermedades prevenibles ahora crecían fuertes y sanos. Las escuelas se convirtieron en centros de salud, donde la prevención era parte del currículo. Las familias aprendieron sobre higiene, nutrición y autocuidado, y la comunidad entera se movilizó para proteger a los más vulnerables. La salud pública se transformó en una causa común, un motivo de orgullo y de unidad nacional. El sueño ya no era solo un ideal abstracto, era una realidad vivida por millones de cubanos. La vista de un niño sano, el alivio de una madre, la gratitud de una familia, estos fueron los ladrillos y el mortero de la nueva Cuba. Las calles se llenaron de risas infantiles, los hogares recuperaron la esperanza y la sociedad entera experimentó una transformación profunda. La salud dejó de ser una preocupación constante y se convirtió en una certeza cotidiana. La revolución había cumplido una de sus promesas más ambiciosas y el pueblo cubano lo celebraba con orgullo y emoción. La nación estaba demostrando que un compromiso con la salud pública podía transformar una sociedad desde sus cimientos. Este éxito no pasó desapercibido. Los logros del sistema de salud cubano comenzaron a atraer la atención de expertos, académicos y gobiernos de todo el mundo. Se organizaban conferencias, se publicaban estudios, y la experiencia cubana se analizaba como un modelo alternativo al sistema de salud basado en el mercado. Cuba se convirtió en un laboratorio social, un ejemplo viviente de que la voluntad política podía superar las limitaciones económicas. El modelo cubano se convirtió en objeto de intenso estudio y admiración en todo el mundo. Fue una poderosa contranarrativa a la idea de que la atención médica de calidad estaba inextricablemente ligada a las fuerzas del mercado y a una inmensa riqueza nacional. Delegaciones extranjeras recorrían hospitales y clínicas, sorprendidas por la eficiencia y el compromiso del personal. Periodistas internacionales relataban historias de éxito que desafiaban los prejuicios y las expectativas. Cuba, pequeña y bloqueada, se alzaba como un gigante moral en el escenario global, defendiendo el derecho universal a la salud. Cuba demostró que la voluntad política y un enfoque en la comunidad podían lograr lo que grandes sumas de dinero a menudo no podían. La isla, una vez un pequeño actor en el escenario mundial, se había convertido en un gigante en el campo de la salud pública. Los médicos cubanos comenzaron a viajar al extranjero, llevando su experiencia y solidaridad a países necesitados. El prestigio del sistema de salud cubano creció, y la isla se transformó en un referente ético y científico. La revolución, a través de la salud, trascendió sus fronteras y dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad. Esta fue la Edad de Oro, un tiempo en que la promesa se sintió no solo real, sino eterna. Fue un tiempo en que el sueño de la salud, como un derecho, parecía haberse realizado plena y hermosamente. Las calles de Cuba rebosaban vida. Los hospitales eran centros de esperanza, y la sociedad entera respiraba un aire nuevo. La revolución había forjado un sueño colectivo, y ese sueño, hecho realidad, iluminó el camino de generaciones enteras. En la memoria de quienes vivieron esos años, quedó grabada la certeza de que, cuando un pueblo se une por un ideal, es capaz de cambiar su destino y el del mundo. Pero el tiempo, como siempre lo hace, continuó su marcha inexorable. No se detuvo ante la grandeza de los ideales ni ante la fuerza de la voluntad colectiva. El tiempo, con su paso silencioso pero firme, fue desgastando poco a poco
los cimientos de lo que alguna vez fue un símbolo de esperanza y orgullo nacional. Cada día, cada año, cada década, el peso de la historia se fue acumulando, dejando cicatrices invisibles en la memoria de un pueblo que alguna vez soñó con cambiarlo todo. El impulso inicial y el fervor revolucionario que habían construido este extraordinario sistema comenzaron a menguar, enfrentados a décadas de dificultades económicas, aislamiento político y el peso de mantener un proyecto tan ambicioso. Las calles que una vez vibraron con consignas y promesas de un futuro mejor, poco a poco se fueron llenando de susurros de desilusión. Las multitudes que marchaban con esperanza, ahora caminaban con resignación, arrastrando los pies sobre el asfalto caliente de una realidad cada vez más dura. El entusiasmo de los primeros años se fue diluyendo, como la tinta de un cartel expuesto al sol y la lluvia. El sueño, una vez tan vibrante y lleno de vida, comenzó a mostrar signos de fatiga. Empezó a marchitarse por los bordes, lentamente, casi imperceptiblemente al principio. Los símbolos revolucionarios, que antes decoraban cada esquina, se fueron desvaneciendo, cubiertos por el polvo del olvido y la rutina. Las flores que se dejaban en los monumentos, antes frescas y coloridas, ahora se marchitaban rápidamente bajo el sol implacable, reflejando el cansancio de una sociedad que luchaba por mantener viva la esperanza. Los colores vibrantes de los primeros años comenzaron a perder su saturación. La confianza inquebrantable del pasado dio paso a una ansiedad silenciosa y creciente. Las banderas, que alguna vez ondearon con orgullo, ahora colgaban descoloridas y raídas, testigos mudos de un tiempo que ya no volvería. Las fotografías familiares, amarillentas por el paso de los años, mostraban rostros sonrientes que contrastaban con la preocupación de las generaciones actuales. La incertidumbre se instaló en los corazones, reemplazando la seguridad de antaño. El símbolo de la esperanza comenzó a empañarse, su brillo deslumbrante opacado por el implacable paso del tiempo y la acumulación de desafíos. El deterioro no fue un colapso repentino, sino un proceso lento e insidioso. Como el óxido que corroe el metal, la decadencia avanzó sin prisa pero sin pausa, afectando primero los detalles más pequeños hasta llegar a lo esencial. Los equipos médicos, que alguna vez fueron motivo de orgullo, ahora mostraban signos de abandono, y las ventanas rotas dejaban entrar el polvo y la humedad, acelerando el desgaste. Fue como una enfermedad crónica que afectaba al mismo sistema diseñado para combatirla. Comenzó en los rincones olvidados de los hospitales, en las luces parpadeantes de un largo pasillo, en una fuga persistente de un techo que nunca se reparó. Cada gota de agua que caía en el balde era un recordatorio de promesas incumplidas, de recursos que nunca llegaron, de prioridades que cambiaron con el tiempo. Los pasillos vacíos, iluminados por luces intermitentes, se convirtieron en metáforas vivas de un sistema que luchaba por mantenerse en pie. Estaba en la creciente escasez de suministros básicos, el racionamiento sutil de gasas, la reutilización de materiales que deberían haberse desechado. Estos fueron los primeros síntomas de un malestar más profundo. Los estantes vacíos en los almacenes hospitalarios hablaban de una crisis que iba más allá de lo material. Era una crisis de confianza, de fe en el futuro. Los médicos y enfermeras aprendieron a improvisar, a hacer milagros con lo poco que tenían, pero cada solución temporal era también una herida más en el tejido del sistema. La infraestructura física del sistema de salud, una vez fuente de inmenso orgullo, comenzó a desmoronarse. Los edificios que habían sido monumentos a la revolución comenzaron a parecer reliquias de una época pasada, sus paredes manchadas por el abandono y sus cimientos debilitados por el tiempo.
Los letreros antiguos, que alguna vez guiaron a miles de pacientes, ahora apenas se leían, cubiertos por el polvo y la humedad. El deterioro era visible en cada rincón, pero también se sentía en el ambiente, en la resignación de quienes transitaban esos pasillos. Este deterioro físico se reflejó en una creciente sensación de cansancio entre las personas que eran el alma del sistema. Los médicos y enfermeras, una vez venerados como héroes de la nación, se encontraron librando una batalla perdida. Sus rostros, marcados por el esfuerzo y la preocupación, mostraban la carga de años de sacrificio sin recompensa. La vocación, que alguna vez fue fuente de alegría y propósito, se transformó en una pesada carga, difícil de sobrellevar día tras día. Estaban armados con conocimiento y dedicación, pero estaban cada vez más desarmados por la falta de herramientas para hacer su trabajo. La promesa de una vocación noble no pudo protegerlos indefinidamente de las duras realidades de los salarios míseros y la abrumadora escasez. Los instrumentos médicos, obsoletos y desgastados, eran testigos mudos de una lucha desigual. La frustración crecía con cada paciente que no podía ser atendido adecuadamente, con cada tratamiento que debía posponerse por falta de recursos. El orgullo que una vez había definido su profesión comenzó a ser reemplazado por una profunda sensación de agotamiento y frustración. Eran soldados en la primera línea de una guerra contra la enfermedad, pero sus líneas de suministro habían sido cortadas. La moral se erosionaba lentamente y la esperanza de un cambio real se desvanecía con cada turno interminable, con cada noche sin dormir, con cada paciente que no podía recibir la atención que merecía. Y así, el sueño se marchita. Se marchita en la tenue luz de las salas de hospital durante apagones interminables. Se marchita en la oscuridad, donde los médicos deben improvisar con linternas y velas, donde los pacientes esperan en silencio, temiendo que la noche traiga consigo más dolor y menos esperanza. Cada apagón es un recordatorio de la fragilidad del sistema, de la vulnerabilidad de quienes dependen de él. Se marchita en la desesperación silenciosa de un médico que no tiene nada que ofrecer a un paciente que sufre, en la impotencia de ver a alguien en dolor y no poder aliviarlo, en la mirada vacía de quien ha agotado todas las opciones. Los gabinetes vacíos, las manos vacías, son símbolos de una promesa rota, de un sistema que ya no puede cumplir con su misión más básica: cuidar y sanar. Se marchita en el dolor de las familias que ven a sus seres queridos decaer, no por enfermedades incurables, sino por la falta de los medicamentos más básicos. El sufrimiento se multiplica en los pasillos, en las salas de espera, en los hogares donde la esperanza se apaga lentamente. Las botellas vacías de medicinas, los rostros angustiados de los familiares, son testigos de una tragedia cotidiana que se repite una y otra vez, sin final a la vista. El sueño, que una vez fue fuente de unidad y fuerza nacional, es ahora fuente de un dolor colectivo. Lo que una vez fue el logro cumbre de una nación se ha convertido en una herida profunda y dolorosa, un recordatorio constante del vasto abismo entre la promesa de ayer y la dolorosa realidad de hoy. Las imágenes de hospitales grandiosos, de médicos sonrientes y pacientes agradecidos, ahora parecen pertenecer a un pasado lejano, casi irreal. El símbolo, antes motivo de orgullo, se ha transformado en un espejo que refleja las carencias, las ausencias y las heridas abiertas de una sociedad que aún busca respuestas. Y así, en el eco de los viejos himnos y en el silencio de los pasillos vacíos, el símbolo se desvanece, dejando tras de sí una pregunta sin respuesta. ¿Qué queda cuando el sueño se apaga?
Esta es la historia que no se cuenta a menudo en las narrativas oficiales ni en los folletos turísticos brillantes. Es una historia que se esconde en los márgenes, en los susurros de los pasillos vacíos y en las miradas cansadas de quienes aún cruzan estas puertas. Es una historia que, aunque silenciada, resuena con fuerza en cada rincón de estos edificios olvidados. Es la historia que se desarrolla detrás de las fachadas desmoronadas de los una vez gloriosos hospitales de Cuba. Lugares que alguna vez fueron símbolo de esperanza y orgullo nacional, ahora se presentan como testigos mudos de un tiempo que parece haberse detenido, atrapado entre la memoria y el olvido. Es una historia de silencio, un silencio que no es accidental, sino el resultado de años de desgaste, de promesas rotas y de una realidad que se ha ido desmoronando poco a poco, ladrillo a ladrillo, hasta dejar solo el eco de lo que alguna vez fue, no el silencio pacífico de un lugar de curación, sino un silencio inquietante y pesado, nacido de la escasez y la desesperación. Es un silencio que se siente en el aire, que pesa sobre los hombros de quienes aún luchan por sanar en medio de la adversidad. Es el silencio de las estanterías vacías de las farmacias donde deberían estar los antibióticos que salvan vidas. Donde antes había frascos alineados y cajas de medicinas, ahora solo queda polvo y la mirada impotente de quienes buscan alivio y no encuentran nada. Es el silencio de las manos pausadas de un cirujano, esperando que la energía regrese al quirófano. Manos que han salvado vidas, ahora detenidas por la falta de recursos, por la ausencia de lo más básico: luz, agua, instrumentos en buen estado. Es el silencio de una familia acurrucada en un pasillo oscuro, orando por un milagro que quizás nunca llegue. Es el silencio de la incertidumbre, del miedo a perder a un ser querido por causas que, en otro tiempo, habrían tenido solución. Este silencio es el síntoma más revelador del declive del sistema. No es solo la ausencia de ruido, sino la presencia abrumadora de la resignación, de la impotencia colectiva ante una situación que parece no tener salida. Imagina caminar hoy por estos espacios. Cada paso resuena en el vacío. Cada puerta que se abre revela una nueva capa de abandono. El eco de tus propios pasos es el único sonido que acompaña el recorrido, como si el hospital mismo estuviera conteniendo la respiración. El viaje comienza con una transición lenta, una metáfora visual del propio viaje del país. Es un paso de la luz exterior, del bullicio de la ciudad, hacia la penumbra de un mundo que parece ajeno, detenido en el tiempo, donde la esperanza se filtra apenas por las rendijas de las ventanas rotas. Las imágenes nítidas y orgullosas en blanco y negro de los años 60, de médicos dedicados, de niños sonrientes recibiendo sus primeras vacunas, de salas impecablemente limpias y ordenadas, comienzan a desvanecerse en una realidad diferente. Aquellas fotografías que alguna vez adornaron los muros como testimonio del avance y la dignidad, hoy parecen pertenecer a un pasado remoto, casi irreal. Los colores que emergen no son vibrantes, sino descoloridos y gastados. El verde pálido de las paredes, el gris de los pasillos, el amarillo opaco de la luz artificial, todo parece haber perdido su vitalidad, como si la vida misma se hubiera drenado de estos espacios. Las líneas limpias de la arquitectura moderna dan paso a paredes agrietadas y techos manchados. Cada grieta cuenta una historia de años sin mantenimiento, de recursos que nunca llegaron, de prioridades que cambiaron y dejaron atrás a quienes más los necesitaban. El paso confiado del personal médico es reemplazado por el arrastre lento y cansado de aquellos que han visto demasiado y tienen muy poco. Sus rostros reflejan la carga de la responsabilidad, la frustración de no poder ofrecer lo que saben que es posible,
la tristeza de ver cómo la vocación se enfrenta a la realidad. La energía esperanzadora del pasado se disuelve en la estática vacía del presente. Donde antes había risas, conversaciones y el bullicio de la vida cotidiana, ahora solo queda el zumbido de una televisión sin señal, el crujido de una silla vacía, el susurro del viento colándose por una ventana rota. La cámara se mueve lentamente, deliberadamente, a través de estas ruinas modernas. Cada plano es una invitación a detenerse, a observar los detalles, una camilla oxidada, una bata olvidada, una puerta que ya no cierra. Se desliza por pasillos donde la única luz proviene de una bombilla desnuda y parpadeante en el extremo lejano, proyectando largas sombras danzantes que parecen ocultar más de lo que revelan. La penumbra se convierte en cómplice del abandono, en guardiana de secretos que nadie se atreve a contar en voz alta. Pasa por habitaciones donde los techos se están derrumbando, donde las fugas persistentes han creado mapas de deterioro en las paredes, y donde el aire es denso con el olor a humedad y abandono. Cada gota que cae es un recordatorio del tiempo que pasa, de la urgencia ignorada, de la vida que se escapa entre las grietas. Las herramientas de curación, una vez símbolos del progreso científico, ahora aparecen como artefactos de un tiempo olvidado. Instrumentos quirúrgicos cubiertos de polvo, estetoscopios oxidados, equipos que alguna vez representaron la vanguardia de la medicina, hoy son solo reliquias de un sueño interrumpido. Un soporte de suero permanece desnudo y solo. Una camilla se oxida silenciosamente en un rincón. Un monitor cardíaco permanece oscuro y sin vida. Cada objeto es testigo de la ausencia, de la espera interminable, de la promesa incumplida de un sistema que alguna vez fue ejemplo para el mundo. Esto ya no es un lugar de curación, es un lugar de espera, una sala donde el tiempo parece haberse detenido, donde los pacientes y sus familias aguardan respuestas que no llegan, soluciones que se postergan indefinidamente. Este viaje visual es un descenso al corazón de la crisis. Cada escalón que se baja es una metáfora de la profundidad del problema, de cómo la decadencia se ha infiltrado en cada nivel del sistema, desde la infraestructura hasta el espíritu de quienes lo habitan. Es una mirada cruda e inquebrantable a las consecuencias de décadas de negligencia y promesas incumplidas. Las paredes, marcadas por grafitis y cicatrices del tiempo, son el testimonio silencioso de una sociedad que ha aprendido a sobrevivir con menos, a adaptarse a la carencia, a encontrar dignidad en medio de la ruina. El título de esta historia, Cuba, el silencio de los hospitales, se materializa lentamente, deliberadamente, sobre estas imágenes inquietantes. No es solo un nombre, sino una declaración, una invitación a mirar de frente una realidad que muchos prefieren ignorar. Las palabras mismas parecen absorber la tristeza de la escena, convirtiéndose en parte de la desolación. Cada letra pesa, cada sílaba resuena con la gravedad de lo que se ha perdido y lo que aún queda por perder si nada cambia. Esto no es solo una introducción a un tema, es una inmersión en una atmósfera de pérdida. Es una invitación a sentir, a empatizar, a comprender que detrás de cada pared descascarada hay historias humanas, sueños truncados, vidas que merecen ser contadas. Prepara el escenario para un drama profundamente humano, uno que cuestiona cómo una nación tan dedicada a la vida pudo permitir que sus casas de curación cayeran en un silencio tan profundo y ensordecedor. Nos invita a preguntarnos qué significa realmente cuidar, qué precio estamos dispuestos a pagar por la salud colectiva, y si aún es posible recuperar la voz de estos hospitales antes de que el silencio sea definitivo.
El estado actual de la salud en Cuba es un retrato de una nación conteniendo la respiración. En cada rincón de la isla, desde las bulliciosas calles de La Habana hasta los tranquilos pueblos rurales, la gente espera con una mezcla de esperanza y desesperación. La promesa de un sistema de salud robusto y accesible para todos se ha convertido en una sombra de lo que alguna vez fue. Es la historia de un sistema que una vez curó al mundo, pero que ahora lucha por salvarse a sí mismo. Los médicos cubanos, conocidos por su dedicación y habilidades, han sido enviados a los rincones más remotos del planeta, llevando consigo la bandera de la solidaridad y el humanismo. Sin embargo, mientras el mundo los aplaude, en casa, la situación es alarmantemente diferente. La gran narrativa de las misiones médicas internacionales y los avances biomédicos ahora coexiste con una realidad doméstica mucho más silenciosa y dolorosa. Los hospitales que alguna vez fueron modelos de eficiencia y cuidado, ahora están en ruinas, con camas vacías y equipos obsoletos. La dualidad es desgarradora. Mientras los médicos cubanos salvan vidas en el extranjero, en su propio país, las vidas penden de un hilo. Si bien la imagen del heroico médico cubano en el extranjero persiste, la realidad para el ciudadano promedio en casa es de constante lucha e incertidumbre. Las familias esperan durante horas, a veces días, para recibir atención médica básica. Los pasillos de los hospitales están llenos de rostros preocupados, de personas que se aferran a la esperanza de que hoy será el día en que recibirán la ayuda que tanto necesitan. La promesa de atención médica gratuita y universal, el pilar mismo del proyecto revolucionario, ahora se siente como una garantía vacía cuando los recursos más básicos simplemente no están disponibles. La falta de medicamentos esenciales, equipos médicos y personal capacitado ha convertido a los hospitales en lugares de desesperación en lugar de sanación. El sistema es gratuito, pero también está vacío. Las estanterías de suministros médicos están desiertas, las mesas de examen están desnudas y los gabinetes de suministros médicos están vacíos. La ironía es dolorosa. Un sistema diseñado para ser accesible para todos ahora no tiene nada que ofrecer. Esta es una nación atrapada en una dolorosa paradoja. Por un lado, hay un profundo orgullo en los logros pasados y en la capacidad de los profesionales médicos cubanos. Por otro lado, hay una realidad cotidiana de carencias y sufrimiento que no puede ser ignorada. Los médicos, entre los mejor capacitados del mundo, poseen el conocimiento y la habilidad para salvar vidas. Han sido formados en un sistema que valoraba el capital humano por encima de todo, un sistema que invertía en su gente con la esperanza de un futuro mejor. Llevan consigo el legado de un sistema que priorizó el capital humano por encima de todo lo demás. Sin embargo, ese legado ahora está en peligro, ya que los recursos necesarios para poner en práctica ese conocimiento son cada vez más escasos. Sin embargo, se encuentran con las manos atadas, su conocimiento impotente por la ausencia de las herramientas más simples. La frustración es palpable, un sentimiento de impotencia que se extiende por todo el sistema de salud. Son arquitectos sin ladrillos, artistas sin pintura. Los quirófanos están vacíos. Las bandejas quirúrgicas están desiertas y los murales que alguna vez celebraron a los profesionales médicos ahora están descoloridos y olvidados. Un cirujano puede saber con precisión cómo realizar una operación compleja, pero ese conocimiento es inútil sin anestesia, sin suturas, sin una fuente confiable de electricidad. La falta de estos recursos básicos convierte cada procedimiento en una misión casi imposible. La frustración es inmensa, un tormento diario para profesionales que se ven obligados a presenciar sufrimientos prevenibles. Cada día, los médicos y enfermeras
enfrentan la dolorosa realidad de no poder brindar el cuidado que saben que sus pacientes necesitan. Las consecuencias de esta decadencia se extienden afectando a cada familia cubana. En cada hogar hay historias de lucha y sacrificio, de padres que hacen todo lo posible para cuidar a sus hijos, de abuelos que se preocupan por el futuro de sus nietos. La enfermedad, una experiencia humana universal, ha adquirido una nueva dimensión de miedo en la isla. Cada tos, cada fiebre, cada dolor se convierte en una fuente de ansiedad, una preocupación constante sobre si se podrá encontrar el tratamiento necesario. Una infección común puede convertirse en una crisis que amenaza la vida cuando los antibióticos no se encuentran por ninguna parte. Las farmacias están vacías. Los gabinetes de medicamentos están desprovistos de las medicinas más básicas. Una condición crónica, como la diabetes o la hipertensión, se convierte en un ejercicio diario de desesperación, una búsqueda frenética de medicamentos que quizás no existan. Las personas con enfermedades crónicas viven en un estado constante de incertidumbre, sin saber si podrán encontrar los medicamentos que necesitan para sobrevivir. La carga de la atención se ha desplazado del Estado al individuo, del hospital al hogar. Las familias han asumido el papel de cuidadores, haciendo todo lo posible para cuidar a sus seres queridos en casa. Las familias se han convertido en redes informales de adquisición, negociando y mendigando por una sola píldora o una jeringa limpia. En las calles, en los hogares, las personas intercambian medicamentos, tratando de obtener lo que necesitan para sobrevivir. La comunidad se ha convertido en el hospital y el vecino se ha convertido en el farmacéutico. En ausencia de un sistema de salud funcional, las personas han recurrido a sus comunidades para obtener el apoyo y los recursos que necesitan. Este ensayo, este documento, es un intento de dar voz a esa lucha. Es un esfuerzo por capturar la realidad de un sistema en crisis y la resiliencia de un pueblo que se niega a rendirse. Es un retrato de la resiliencia de un pueblo ante el fracaso sistémico. A pesar de las dificultades, los cubanos continúan luchando, encontrando formas de sobrevivir y prosperar en medio de la adversidad. Busca ir más allá de la retórica política y las estadísticas oficiales para revelar el costo humano de esta crisis. Detrás de cada número hay una historia, una vida afectada por la falta de recursos y la ineficiencia del sistema. Es la historia del heroísmo silencioso de los médicos que improvisan con equipos defectuosos, de las enfermeras que consuelan con las manos vacías y de las familias que se niegan a perder la esperanza. Cada día, estos héroes anónimos luchan contra las probabilidades, haciendo todo lo posible para brindar cuidado y consuelo a quienes lo necesitan. Es una crónica de una nación que, a pesar de estar herida y agotada, sigue luchando. La determinación y la resiliencia del pueblo cubano son un testimonio de su espíritu indomable. Es una exploración de cómo un pueblo, una vez enseñado a creer en la infalibilidad de su Estado, ahora está aprendiendo a depender de lo único que le queda, el uno del otro. En medio de la crisis, la comunidad se ha convertido en la verdadera fuente de fortaleza y esperanza. Para entender la crisis en Cuba, hay que estar dispuesto a ver al paciente en su totalidad. No basta con mirar solo los síntomas superficiales, ni quedarse en la primera impresión. Hay que observar con atención, escuchar con empatía y analizar con profundidad, como haría un médico ante un caso complejo y desconcertante. La salud de una nación, como la de un ser humano, es el resultado de una historia larga, de heridas viejas y nuevas,
de factores visibles y ocultos. No basta con enumerar los síntomas: los hospitales en ruinas, las farmacias vacías, los médicos exhaustos. Estos son solo los signos externos de una dolencia mucho más profunda. Son las señales de alarma, los gritos de auxilio de un sistema que lleva años deteriorándose, a veces en silencio, a veces a plena vista. Cada pasillo descuidado, cada estante vacío, cada rostro cansado cuenta una historia de abandono, de frustración y de lucha diaria. Un verdadero diagnóstico requiere una investigación más profunda de las causas subyacentes de la enfermedad. No se trata solo de identificar lo que está mal, sino de entender por qué está mal, cómo llegó a este punto y qué fuerzas han estado actuando, muchas veces de manera invisible, para llevar al sistema de salud cubano al borde del colapso. Es necesario mirar más allá de los síntomas y buscar las raíces del problema, aunque estén enterradas bajo capas de historia, política y dolor. Esta no es una enfermedad simple, con un único patógeno fácilmente identificable. No hay una sola causa, ni una solución mágica. Es una patología compleja, con múltiples factores que se entrelazan y se refuerzan mutuamente. Es como una infección crónica que ha ido debilitando poco a poco el cuerpo, hasta dejarlo vulnerable a cualquier golpe, a cualquier crisis. Es una condición compleja y multifactorial que se ha estado desarrollando durante décadas. No surgió de la noche a la mañana, ni es el resultado de un solo error. Es el producto de años de decisiones difíciles, de sacrificios, de esperanzas frustradas y de promesas incumplidas. Es la suma de políticas, de circunstancias externas, de errores internos y de una resistencia admirable, pero cada vez más agotada. El diagnóstico oficial, repetido sin cesar por el Estado, es el embargo de los Estados Unidos. Esta explicación se ha convertido en un mantra, en una justificación omnipresente para casi todos los males que aquejan al sistema. Es la narrativa dominante, la que se enseña en las escuelas, la que se repite en los medios, la que se imprime en los carteles y se pronuncia en cada discurso oficial. Y es cierto que esta política de décadas ha actuado como un constrictor crónico, limitando el acceso a la financiación, la tecnología y los suministros médicos esenciales, empeorando profundamente una situación ya difícil. El embargo ha sido una barrera real, un obstáculo constante que ha obligado a médicos y pacientes a buscar soluciones creativas, a improvisar, a sobrevivir con lo mínimo. Ha hecho que cada jeringa, cada pastilla, cada pieza de equipo médico sea un tesoro difícil de conseguir. Sin embargo, culpar solo al embargo es ignorar otras patologías críticas en juego dentro del sistema. Es una explicación parcial, que deja fuera factores internos igual de devastadores. Es una forma de evitar la autocrítica, de desviar la atención de los errores propios, de las decisiones equivocadas, de la falta de transparencia y de la resistencia al cambio. Es pasar por alto las enfermedades internas de corrupción y mala gestión que han desviado recursos vitales. Es ignorar cómo la burocracia, la falta de incentivos y la opacidad han permitido que se pierdan medicamentos, que se vendan equipos en el mercado negro, que se prioricen intereses personales o políticos por encima del bienestar de los pacientes. Es ignorar la mala planificación y las prioridades distorsionadas que han llevado a un sistema que exporta médicos para obtener ganancias mientras sus propias clínicas carecen de suministros básicos. Es una paradoja dolorosa. Mientras el mundo aplaude la solidaridad médica cubana, en casa, muchos pacientes esperan horas, días o semanas por una consulta, por un medicamento, por una esperanza.
El embargo no explica el desvío de medicamentos al mercado negro, ni la proliferación de redes informales donde los pacientes deben recurrir a contactos, favores o pagos extraoficiales para conseguir lo que debería ser un derecho garantizado. Es un síntoma de un sistema que ha perdido el control sobre sus propios recursos, donde la escasez alimenta la corrupción y la desesperación. Ni tampoco da cuenta de la negligencia en el mantenimiento de la infraestructura esencial que ha sido evidente durante años. Los techos que gotean, las paredes agrietadas, los ascensores fuera de servicio no son consecuencia directa del embargo, sino de años de abandono, de falta de inversión, de prioridades equivocadas. Son heridas abiertas que nadie se atreve a cerrar. Un diagnóstico completo debe reconocer que si bien las presiones externas han exacerbado la enfermedad, el paciente ya padecía graves dolencias internas. La crisis actual es el resultado de una combinación letal de factores, donde lo externo y lo interno se potencian y se agravan mutuamente, dejando a la población atrapada en medio de una tormenta perfecta. Además, una parte crítica del diagnóstico es la alergia del sistema a la verdad. La censura, el miedo y la autocensura han creado un ambiente donde la información fluye con dificultad, donde la transparencia es vista como una amenaza y no como una herramienta de mejora. Hay un silencio profundo y forzado en torno al verdadero estado de la atención médica. Los problemas se ocultan, se minimizan o se maquillan para no alarmar, para no dar argumentos al enemigo, para no poner en peligro la imagen de un sistema que alguna vez fue motivo de orgullo nacional. Médicos, enfermeras y pacientes que se atreven a hablar, que usan las redes sociales para exponer las sombrías realidades, a menudo son objeto de intimidación, repercusiones profesionales o acusaciones de ser contrarrevolucionarios. El miedo a perder el trabajo, a ser marginado, a sufrir represalias, pesa más que el deber de decir la verdad. Esta represión de la disidencia crea un circuito de retroalimentación peligroso. El silencio alimenta la ignorancia perpetúa los errores, y los errores se convierten en tragedias cotidianas que nadie se atreve a nombrar. Cuando los problemas no pueden discutirse abiertamente, no pueden resolverse eficazmente, la crítica constructiva es vista como traición, la innovación como amenaza y la autocrítica como debilidad. Así, el sistema se encierra en sí mismo, incapaz de aprender, de adaptarse, de sanar. El sistema se vuelve incapaz de corregirse a sí mismo. Los errores se repiten, las soluciones se postergan y el sufrimiento se normaliza. La burocracia se convierte en un muro infranqueable y la esperanza en un recurso cada vez más escaso. Continúa proyectando una imagen de salud robusta al mundo exterior, mientras que, internamente, se permite que la enfermedad haga metástasis en la oscuridad. La fachada se mantiene impecable, pero tras ella, la realidad se desmorona, y los que más sufren son los que menos pueden alzar la voz. Por lo tanto, esta exploración es un intento de un diagnóstico más honesto. Es un esfuerzo por mirar más allá de la propaganda, de las excusas y de los silencios, y acercarse a la verdad, por dolorosa que sea. Es un llamado a la transparencia, a la autocrítica y a la valentía de enfrentar los hechos. Es un viaje al corazón del dolor de una nación, buscando comprender no solo lo que está sucediendo, sino por qué. Es un intento de dar voz a los que han sido silenciados, de poner rostro y nombre al sufrimiento, de encontrar sentido en medio del caos. Es un examen crítico, pero profundamente humano, de la intrincada red de causas, externas e internas, políticas y económicas, que han llevado a este punto. Es una invitación a mirar sin prejuicios, a escuchar sin miedo,
a buscar soluciones reales y duraderas. Este ensayo tiene como objetivo romper el silencio, dar un nombre al sufrimiento y mirar al paciente con ojos claros y compasivos. Porque solo desde la verdad, desde la empatía y desde la voluntad de cambiar, es posible empezar a sanar. Porque solo llegando a un diagnóstico honesto y completo, puede haber alguna esperanza de encontrar una cura. La esperanza no nace de la negación, sino de la aceptación valiente de la realidad y del compromiso de transformarla. La verdadera enfermedad del sistema de salud de Cuba puede no ser la falta de medicamentos, sino la falta de verdad. Y solo enfrentando esa verdad, con humildad y determinación, podrá el paciente, la nación, empezar a sanar de verdad.